Bienvenidos nuevamente, hermanos. Es una bendición estar aquí el día de hoy con ustedes. Les damos la bienvenida también a los que nos ven a través de YouTube en línea. Les damos la bienvenida a las visitas que están aquí por primera vez. Si gustan, por favor, llenar una tarjeta de conexión y la dejan allá en la parte de abajo en el escritorio de bienvenida, y ahí también tenemos un pequeño obsequio para ustedes y queremos orar por ustedes. Así que si tienen alguna petición de oración, pónganla ahí y estaremos orando por ustedes. Hermanos, ustedes no sé si han escuchado de un hombre llamado William Tyndale. No es reciente. Él fue un erudito inglés que tradujo la Biblia a inglés del Textus Receptus, o el texto de Erasmo, el texto que los reformadores usaron para traducir la Biblia a otro idioma, y no de la Vulgata o del latín. 84% de la Biblia King James, creo que todos hemos escuchado de la Biblia King James, similar como a la Reina Valera. 84% de la Biblia King James viene de la traducción de William Tyndale, que él hizo al inglés. Al ser perseguido por la traducción, porque en ese tiempo era ilegal traducir la Biblia a otro idioma, él huyó a Alemania. La iglesia popular intentó destruir sus traducciones al quemarlas, las compraban y las quemaban. Tyndale fue traicionado por uno de sus amigos, por uno de sus socios, Henry Phillips, y fue encarcelado en un castillo. Pero él continuó su trabajo, y un año más tarde, él dio su vida por traducir la Biblia al inglés. Tyndale quería que las personas comunes, las personas que no sabían el latín o el griego, tuvieran una traducción en el idioma de su corazón. En ese caso era el inglés. Y él estaba dispuesto y dio su vida por eso. Un gran testimonio de este hombre que encontró a Cristo y su llamado y fue fiel hasta el fin. Gracias a ello, hoy tenemos también la Biblia traducida a español, porque en ese tiempo se tradujeron no solamente al alemán, inglés, sino también después Casirado de Reina y Valera también hicieron sus aportaciones. Esta mañana continuamos nuestra serie de Hechos. Y vamos a ver que el llamamiento de seguir a Cristo es un llamamiento peligroso. Cristo pide nuestra completa y total lealtad solamente a Él. El reino de Dios o el país es de Dios, y Él pide nuestra completa y total lealtad, y eso es peligroso. Él es el único Dios verdadero, el único camino a seguir, la vida y la verdad. Este mensaje que Pablo estaba proclamando era peligroso en el primer siglo, y aunque han pasado miles de años, cientos de años, sigue siendo peligroso proclamar a Cristo y ser totalmente fiel a Él. La idea central del día de hoy es que cada creyente tiene un testimonio que compartir y el llamado a permanecer firme cuando es perseguido por su fe. Así que cada creyente, cada uno de ustedes, si han creído en Cristo, tienen un testimonio que compartir, y también somos llamados a permanecer firmes en Cristo. Abran sus Biblias, por favor, en Hechos 21. Les pido que se pongan de pie en honor de la lectura de la palabra de Dios, si pueden. Si no tienen Biblias, hay Biblias ahí enfrente en el banco donde están sentados. Y si no tienen Biblia en casa, nos gustaría obsequiarles una para que la lean, no para que la guarden. Dice así Hechos 21, 27 al 32. Cuando estaban para cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, al verlo en el templo, alborotaron a todo el pueblo y le echaron mano, gritando: hombres de Israel, ayúdenos. Este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo, la ley y este lugar. Además, incluso ha traído a griegos al templo y ha profanado este lugar santo. Pues anteriormente habían visto a Trófimo el Efesio,
con él en la ciudad y pensaban que Pablo lo había traído al templo. Se alborotó toda la ciudad y llegó el pueblo corriendo de todas partes. Apoderándose de Pablo, lo arrestaron fuera del templo y al instante cerraron las puertas. Mientras procuraban matarlo, llegó aviso al comandante de la compañía romana que toda Jerusalén estaba en confusión. Inmediatamente tomó consigo algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos. Cuando el pueblo vio al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Esta es la palabra de Dios. Permítanme orar. Padre Celestial, gracias porque Pablo tuvo el valor de predicar tu evangelio y fue perseguido por ellos, Señor. Tú nos has llamado a compartirlo también, Señor, en este país. Gracias a Dios todavía no hay mucha persecución, Señor, así que danos la fuerza, danos el ánimo, danos el valor, como Pablo oraba por eso también varias veces, Señor, para poder compartir tu palabra. Pero primeramente ayúdanos a vivir conforme a lo que tú demandas, Señor, vivir como ciudadanos del cielo en un mundo lleno de oscuridad. Pedimos, Padre, que tú seas con nosotros, que quites cualquier preocupación. Si hay algún pecado, Señor, lo confesamos delante de ti, que hemos caído cortos, Señor, y habla nuestras vidas. Ayúdanos a ser oidores, pero también hacedores de tu palabra. Te lo pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Hay tres cosas que quiero que veamos en este pasaje, en esta escritura que vamos a tener el día de hoy, y también la podemos llevar a aplicación. Así que lo primero que vemos es que hay un llamado a permanecer firme. Pablo estaba por cumplir con el voto que los ancianos le habían pedido anteriormente, porque Pablo seguía observando la ley, pero él sabía que la ley no lo justificaba. Entonces, antes de que se cumpliesen los 7 días de purificación, algunos hombres de Asia, judíos de Asia, no de Jerusalén, lo ven en el templo y lo prenden antes de que él pudiera cumplir con esos votos. A Pablo lo acusan de 4 cosas. Primero, que no era leal a su propio pueblo, que estaba traicionando a Israel. Segundo, que enseñaba que no se debía guardar la ley de Moisés, lo cual él solamente les decía a los judíos a los gentiles, que no era necesario observarla para poder ser salvos. La tercera cosa por la cual le acusaban es que predicaba que los cristianos no tenían que observar las fiestas de Jerusalén y las ceremonias del templo, y lo cual era cierto, ¿no? Y por último lo acusaban de haber traído a griegos al templo y profanado el lugar santo. En el Pentateuco, en los primeros 5 libros, que son conocidos como los libros de la ley, vemos que las puertas del templo estaban cerradas para los gentiles. El castigo por profanar el templo de esta forma era la pena de muerte. Gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, las puertas del reino de los cielos no están cerradas para los gentiles o para las demás naciones. Nosotros tenemos entrada al cielo sin importar qué nacionalidad tengamos. Y no solo eso, sino que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Pablo no había metido a gentiles al templo, así que esta acusación era falsa. Y también como la que no estaba según observando la ley, porque Pablo lo estaba haciendo. Pablo era fiel a su llamado, pero seguía observando la ley, sabiendo que observarla no era necesario para ser salvo, porque aún los judíos sabían que no podían hacerlo. Cuando un joven viene a Cristo y le pregunta, maestro, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dice, cumple la ley. Dice, yo todo esto lo he cumplido desde mi juventud, porque él sabía, ahora se está justificando, obviamente había fallado, pero lo que este joven sabía es que al observar la ley no podía ser salvo. Entonces por eso dice, ¿qué debo de hacer? Él conocía la ley y quería seguirla, pero sabía que la ley le decía, eres un pecador y caes corto. Pero aquí tenemos a Pablo observándola como tradición, como parte de su cultura. Porque para poder ser salvo por la ley, era requerido un cumplimiento perfecto de todos los mandamientos de la ley. Entonces Pablo sabía eso. En Santiago 2, capítulo 2, versículos 10 dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto,
se ha hecho culpables de todos. El evangelio que Pablo predicaba no iba en contra de la ley, sino que proclamaba que por ella nadie puede ser salvo. Tú no puedes presentarte delante de Dios con tus buenas obras y esperar que Él te dé la bienvenida, que te reciba y diga, éntrale. Tú no puedes presentarte delante de Dios apelando tus acciones, tu cuidado de los pobres, del extranjero, de las viudas y los huérfanos, y esperar que Dios se deleite en ti. Tú no puedes presentarte delante de Dios con billones de dólares o trillones de dólares y decir, Dios, aquí está el pago para que yo pueda entrar al cielo. Él no se va a deleitar contigo. No hay cosa en este mundo que puedas hacer para presentarte delante de Dios y estar bien con Él. Era necesario vivir una vida perfecta, de perfecta obediencia a la ley, y eso para el hombre era imposible. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Es por eso que cuando nos presentamos delante de Dios y lo vamos a hacer, ya sea que tú creas en Dios o seas un ateo, un día vas a estar delante de Dios y el único motivo por el cual te va a dejar entrar no es por algo que hiciste, ya sea bueno o malo, sino por lo que Cristo hizo en la cruz y porque tú has puesto tu fe en eso. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Efesios 2, 8 y 9. La sangre de Cristo en la cruz no solamente cubrió nuestros pecados, sino que también los borró. Y Él dio su vida en rescate por nosotros, por muchos. Por causa del compromiso a su llamado que Dios hizo a su vida, Pablo hizo enemigos en todas partes. Porque Pablo, donde quiera que él iba, él siempre hablaba de Dios. Dios era su pasión. Así que Pablo hizo enemigo en todas partes. No porque él era una persona grosera o sin modales, ruda, sino porque él predicaba el evangelio, tanto a judío como a gentil, y le decían, han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, y no hay nada que ustedes puedan hacer para estar bien con Dios. Esa es la razón por la cual sus paisanos tienen odio hacia él. Ellos habían tomado la revelación de Dios y habían hecho un Dios que los aceptaba por su desempeño, por su obediencia, que por cierto fallaban. Esa nunca fue la intención de la ley. Pablo conocía perfectamente ese celo que estos hombres tenían y deseaba que se convirtieran y tuvieran esa misma experiencia que él había tenido en el camino a Damasco. Los judíos de Asia estaban haciendo lo mismo que el platero Demetrio había hecho anteriormente en Éfeso. La única diferencia es que ellos eran gentiles, Demetrio y sus amigos, y estos judíos eran judaizantes, eran israelitas. Los incrédulos en Éfeso estaban clamando que los discípulos estaban enseñando cosas en contra de su diosa, de Diana o Artemisa y su templo. Y aquí los judaizantes están básicamente levantando la misma acusación, pero ahora él dice que es Yahvé. Sigue siendo idolatría, no habían entendido. Es interesante que ellos estaban más preocupados por su tradición, por su templo, por sus costumbres, que en conocer al Dios que no habita en los templos. En Hechos 17:24, Pablo está en el Areópago, está predicando el evangelio a gentiles. Dice, el Dios que hizo este mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. Así que si ustedes muchos dicen, esta es la casa del Señor, bueno, es un lugar donde vinimos a adorarnos, pero ¿dónde está morando el Señor? En nuestro corazón. Ya sea uno o mil, Dios está ahí. El mensaje que predicó a los gentiles es el mismo que había proclamado a sus paisanos. Debido a que no podían ver más allá de la tradición, a que no podían entender las escrituras, que las escrituras apuntaban a Cristo y que habían hecho un Dios a su propia imagen y semejanza, querían dar muerte a Pablo, que predicaba el verdadero evangelio, el verdadero Dios. Pablo estaba sufriendo por seguir al verdadero Dios,
y por ver que sus hermanos también no entendían el mensaje de las Escrituras. Fíjense el amor de Cristo. Estos hombres lo odian, lo estaban golpeando, lo hubieran matado si los romanos no hubieran intervenido. Y yo, si me hubiera sido Pablo, probablemente me hubiera dicho: ustedes, no, tal vez no hubiera salido amor de mi corazón hacia ellos. Pero él quería que estas personas malvadas llegaran a un conocimiento salvador de Cristo. Quiero hacer un llamado a todos, hermanos, y ese llamado es que permanezcan firmes en su fe. Tal vez nosotros no estemos a punto de perder nuestra vida, pero quiero hacer un llamado, especialmente a los jóvenes, a que permanezcan firmes en su fe. Los que están por entrar a la universidad, les quiero advertir que su fe va a ser puesta a prueba. Cuando tengas dudas, cuando tengas preguntas sobre la fe, hablen con sus padres, hablen conmigo. No endurezcan su corazón, no sean sabios en su propio sentir, en su propia mente. Nuestra fe no es ciega, eso les van a decir en la universidad. Nuestra fe se puede razonar, se puede defender. La duda no es falta de fe, la duda es la fe puesta a prueba. Van a escuchar muchas voces en la universidad y personas muy intelectuales. No dejen que esas voces les impidan escuchar la voz de Dios, de nuestro Dios. Clama a Dios, clamen a Dios y Él les responderá. Así que cuando estén ahí, cuando su fe esté siendo puesta a prueba, clamen a Dios. Si tienen preguntas, pregúntenos, a mí, a los líderes, a sus padres, si son hijos. Es bueno tener preguntas, así aprendemos más. Y les quiero decir de antemano, entre más preguntas tengamos con Dios, pues menos entendemos. Es un misterio porque a Dios no lo podemos poner en una cajita. Bueno, primero, permanece firme como Pablo permaneció firme. Segundo, todos tenemos un testimonio que compartir. Hechos 22, 1 al 5 dice así el testimonio. Pablo empieza a compartir su testimonio. Dice: hermanos y padres, escuchen mi defensa que ahora presento ante ustedes, decía Pablo. Cuando oyeron que se dirigía a ellos en el idioma hebreo, observaron aún más silencio. Él continuó: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Perseguí este camino, el cristianismo, hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres. No tenía piedad. De lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y el concilio de los ancianos. De ellos recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén también a los que estaban allá, para que fueran castigados. Después de haber sido golpeado por estos hombres, Pablo se dirige a ellos como padres y hermanos. Cuando alguien nos ofende, queremos desquitarnos, no decirles lo que según nosotros se merecen, pero siempre debemos hablar con amor, con sabiduría. Y aquí Pablo dice: hermanos, padres, dirigiéndose a ellos con todo respeto. Pablo amaba a estos judíos que deseaban su muerte y quería que ellos también conocieran al Dios verdadero. Él pasa a identificarse con ellos. Dice: soy judío, aunque nací en el extranjero, fui criado aquí y recibí mi educación de uno de los más grandes rabís, de Gamaliel. Pablo con esto les dice que es uno de ellos, que conoce la ley perfectamente y que sigue siendo celoso de Dios como ellos lo son. Un par de cosas que tu testimonio debe incluir es poderte identificar con tu audiencia. El Evangelio habla a cada área de nuestras vidas. Pablo habla nos dice cómo era su vida antes de Cristo. Si nosotros conocemos al Señor, teníamos una vida antes de Cristo y probablemente no era una que glorificaba a Dios. Antes de Cristo, Pablo estaba perdido y no sabía que lo estaba. Su celo lo llevó a perseguir a los creyentes hasta otras ciudades y hasta otros países más allá de Jerusalén.
Más adelante en su testimonio vemos que estuvo presente en la muerte de Esteban. Él estaba ahí con las vestimentas de los que estaban apedreando a Esteban, que era uno de los 7 servidores de la iglesia. Y Pablo era conocido por el sumo sacerdote y por el concilio de los ancianos. Así que Pablo está diciendo, antes de Cristo yo encadenaba a los cristianos, los mataba, tenía tanto celo que iba por ellos hasta otras partes. Y si no me creen a mí, pregúntenle al sumo sacerdote, pregúntenle a los ancianos. Ellos pueden dar testimonio. Él continúa con su testimonio, versículos 6 al 8, dice, y aconteció que cuando iba camino a Damasco, estando cerca ya, como el mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. El camino que Pablo estaba siguiendo iba a terminar en su eterna separación de Dios. Pero Cristo interviene en la historia. Pablo está entretejiendo en su testimonio, en su historia, el encuentro sobrenatural que él tuvo con el Señor Jesucristo. Pablo conocía de Dios, conocía mucho, era un experto en la ley, pero no conocía a Dios. Una vez más, porque es un poco confuso. Pablo conocía mucho de Dios, pero no conocía a Dios. Y esa es la pregunta para ti. Tú puedes tener mucho más conocimiento de Dios, pero ¿realmente conoces a Dios? Te puedes llenar de entendimiento, pero tal vez estés como los judíos, tan perdidos que no conocían a Dios. Por eso Pablo pregunta, ¿quién eres, Señor? No lo conoce. Uno puede estudiar tanto y conocer mucho de Dios como lo hacen algunas personas, pero también la pregunta es si eres conocido por Dios. A través de este encuentro, el apóstol se da cuenta de que realmente no conocía a Dios. En el Antiguo Testamento vemos que el pueblo de Dios pereció porque no conocía a Dios, por falta de discernimiento. A través de este encuentro el apóstol se da cuenta que estaba lejos de Dios, que al Dios que había estado adorando toda su vida era un Dios creado a su imagen y semejanza, un Dios que lo podía apaciguar con sus acciones, con su observación de la ley. Pero al encontrarse con realmente Cristo, con el Cristo verdadero, con Dios verdadero, él se da cuenta que estaba equivocado. Pablo había pasado toda su vida estudiando las Escrituras, pero no lograba discernirlas. Jesucristo les dijo a los fariseos, a los maestros de la ley, en Juan 5:39, ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí, de Cristo. Entonces, el problema no es que no estudiaban, el problema es que no entendían. No entendían. Pablo continúa con su testimonio en Hechos 22, 14 al 18. Dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres te has designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas la palabra de su boca. Porque tú serás testigo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en un éxtasis. Y vi al Señor que me decía, apresúrate y sal, porque Jerusalén no aceptará el testimonio acerca de mí, tu testimonio acerca de mí. Entonces, desde que él conoció al Señor, sabía que venían tiempos difíciles. Sabía que las personas lo iban a perseguir. En el testimonio del apóstol Pablo, vemos cómo era su vida antes de Cristo. Un celoso de la ley de Dios y de las tradiciones. Una persona religiosa que pensaba que tenía una relación con Dios, pero realmente estaba muy lejos de Dios. Después vemos ese encuentro que cambió su vida radicalmente. Y en esta parte tenemos la comisión de Dios para él, para la nueva criatura, para el nuevo Pablo. Note cómo Pablo ahora se identifica con Cristo bautizándose.
Ahorita no tenemos demasiado tiempo para esto, pero el griego aquí no implica que el bautismo es necesario para la salvación, como algunos enseñan erróneamente. Somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Si fuera por el bautismo, sería por una obra. Así que no hagamos teología de algo que no enseña la Biblia. Así como Pablo tuvo esta transformación, los que nos llamamos también creyentes hemos sido transformados por el Evangelio. Antes de Cristo vivíamos en pecados y delitos. Éramos enemigos de Dios, pero Dios se apiadó de nosotros y tuvo ese encuentro con nosotros. Para algunos este encuentro fue sobrenatural. En otra ocasión les compartiré mi testimonio, pero yo le pedí a Dios una señal y Él me la dio. Así que para algunos el encuentro que tuvimos con Dios fue algo sobrenatural como lo tuvo Pablo. Para otros fue solamente decir, sí creo eso, sin que les haya pasado algo sobrenatural. No importa qué tan impactante creas que sea tu testimonio, es importante y puede ser usado para la gloria de Dios. Cristo nos llamó de las tinieblas a la luz a compartir las buenas nuevas, de que en Cristo hay esperanza, de que en Cristo hay salvación. ¿Sabes cómo puedes medir la devoción de alguien hacia Dios? Una de las maneras, por su celo evangelístico. Muchas veces, ¿cuántos de nosotros no hemos perdido ese celo evangelístico? Porque nuestra relación con Dios o ya no es tan importante, o ya no tenemos esa pasión que algún día teníamos. Si tomas a cualquier persona transformada por el Evangelio, ¿sabes lo que verás? Un corazón que está profundamente entregado al Señor Jesucristo. Eso es exactamente lo que vemos aquí. Los corazones de estas personas estaban muy lejos de Dios, pero el de Pablo estaba cerca de Él. Ellos habían olvidado la misión por la cual Dios los había apartado. Era su pueblo escogido y no querían tener nada que ver con los gentiles. Ahora bien, los judíos no necesariamente le estaban cerrando la puerta a los gentiles, que no los trataban de la mejor manera. Había personas que eran simpatizantes, pero en su mente pasar por alto la herencia judía, las costumbres judías, las ceremonias judías y entrar al reino de Dios era algo que no podían tolerar sin observar esas cuestiones. Si un gentil quería entrar al reino de Dios, es bienvenido, pero ellos decían que debía pasar por la puerta del judaísmo antes de poder entrar al reino de Dios. No había forma de eludirla. Y Pablo está predicando una nueva forma de entrar al reino de Dios que ignora y elude por completo la puerta del judaísmo. Y es por eso que ellos quieren terminar con su vida. No lo pueden tolerar, piden que se calle y quieren que él muera. Y fíjense lo interesante, que ellos pensaban que estaban adorando al verdadero Dios. Ellos pensaban, estaban totalmente ciegos. A nosotros nos parece ridículo, pero ellos pensaban que estaban haciendo bien, que esta persona era un blasfemo. Estaban tan ciegos. Y yo me pregunto a nosotros como cristianos, como creyentes, probablemente también hay cosas a lo que también estemos totalmente ciegos y no logramos entender. No logramos entender. Lo único que quiero compartirles el día de hoy, un punto muy interesante de Pablo es la importancia de tener un conocimiento de la ley civil. Quiero darle lectura en Hechos 22, versículos 21 al 25. Dice, la multitud lo oyó hasta que dijo esto, de que él se fuera de Jerusalén. Dice, entonces alzaron sus voces y dijeron, quita de la tierra a ese hombre, no se le debe permitir que viva. Como ellos vociferaban y arrojaban sus mantos y echaban polvo al aire, o sea, estaban por terminar con él, el comandante ordenó que llevaran a Pablo al cuartel, diciendo que debía ser sometido a azotes para saber la razón por qué la gente gritaba contra él de aquella manera. Estaba hablando en hebreo, ellos no entendían. Cuando lo estiraron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba ahí, ¿les es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho juicio?
Entonces Pablo conocía perfectamente la ley. Y aquí ese conocimiento le da unos pocos más días de vida. Aquí vemos el rechazo también de las personas, de esas personas que él amaba, de esas personas que él quería que se arrepintieran. Me gustaría decirles que si ustedes son fieles en compartir el Evangelio, que si oran antes de hacerlo, que si oran por las personas, que si tienen el Evangelio memorizado, si hacen un excelente trabajo, que si pasan años orando por alguien, que esa persona se va a salvar. Me gustaría decirles que va a suceder eso, pero yo no sé. Yo no sé si va a pasar eso. Puede que hagamos todo bien y no recibir los resultados que esperábamos. Y eso es justamente lo que Pablo está haciendo aquí. Hasta estaba a punto de purificarse, pero para ellos estaban totalmente cegados. Y voy a ser honesto con ustedes. Es muy frustrante cuando hacemos todo por alguien y no quieren nada que ver con Dios. Nos duele en el corazón. Los judíos rechazaban las palabras de Pablo, y no solo eso, sino que querían terminar con su vida, como lo hicieron con Cristo. Los romanos empiezan a estirar a Pablo antes de azotarlo. A mí me parece interesante. Y los romanos estaban fascinados de cómo torturar a las personas. Ellos eran expertos en la tortura de sus víctimas. Al estirar el cuerpo, cuando era azotado, le iba a doler más a Pablo. Pablo se había identificado como judío, como celoso de la ley. También se había identificado con Cristo, se bautizó. Pero ahora, fíjense qué tan sabio, qué tan inteligente es Pablo. Ahora se identifica como romano. Dice, espérenme, wait a minute. Tengo mis derechos. Se identifica como romano. Les pregunta si es legal azotar a un ciudadano romano. Ahora, cuando el centurión oyó esto, se dirigió al comandante y se lo informó. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Este hombre es ciudadano romano. Aquí hay algunas cosas que destacar. ¿Por qué iban a creerle a Pablo sin verificarlo? Cualquier persona podía hacer esa aclamación. En aquella época, si alguien afirmaba ser ciudadano romano sin serlo, el castigo era la pena de muerte por mentiroso. Nadie afirmaba ser ciudadano romano si no lo era, y se podía verificar fácilmente. Así que no es que el centurión se la creyó sin verificar. Este era algo peligroso. En segundo lugar, si un ciudadano romano era golpeado o azotado sin un juicio adecuado, el azote no estaba permitido en absoluto para los romanos. Era ilegal azotar a un romano. Aún si había sido encontrado culpable, no debían ni siquiera azotarlos o crucificarlos. La persona que realizaba el azote, si azotaban a un ciudadano romano, también era condenado con la muerte. Así que este comandante, este centurión y todos los soldados que estaban allí estaban arriesgando su vida si continuaban con sus planes de azotar a Pablo. De hecho, si Pablo no hubiera mencionado esa frase, estás golpeando a un ciudadano romano antes de que sea declarado culpable, entonces todas estas personas estarían cometiendo un delito contra el Imperio Romano y podrían ser castigados con la muerte si lo hubiesen azotado. Era un grave delito, y por eso, si ustedes leen más adelante, ahí en esos versículos donde yo leí, ellos tuvieron miedo, el centurión tuvo miedo, porque si lo hubieran hecho y Pablo hubiera reclamado, todos ellos habían sufrido la pena capital. Entonces no es que el centurión, el comandante, era miedoso, sino que este era un asunto grave. Una persona podía ser ciudadano romano por haber nacido de padres romanos. El padre y la mamá tenían que ser romanos para que el ciudadano fuera romano, la persona, su hijo.
pero también podían ser ciudadanos romanos al ser liberados de la esclavitud por un ciudadano romano. Muchos pagaban una gran cantidad de dinero para que fueran ciudadanos romanos si su amo era ciudadano. O por su servicio militar, si ustedes servían en el ejército, después de su tiempo le daban su ciudadanía. O por servir al imperio, al emperador también. El comandante, que aquí está un poco más adelante en la conversación, dice: ¿cómo es que tú eres ciudadano? A mí me costó mucho, una gran cantidad de dinero. Él probablemente había sido esclavo y había comprado su ciudadanía a un precio muy alto. Aunque hay varias teorías en cuanto a la ciudadanía de Pablo como romano, realmente no sabemos por qué él era ciudadano romano. Algunos dicen que era porque sus padres tenían un excelente negocio de hacer tiendas, y eso, si tienes un ejército, necesitas muchas tiendas, pero no sabemos realmente por qué. Pero aquí vemos lo importante, lo que aquí quiero que vean es lo importante de conocer las leyes del lugar donde estamos viviendo, de respetarlas y a veces de apelar a ellas por protección. En muchos países, en sí, las leyes no son malas. Muchos nos quejamos de las leyes, más que nada del gobierno y la corrupción. Las leyes muchas veces no son malas. Los malos son los que están encargados de llevarlas a cabo. Pablo conoce perfectamente la ley romana y pide que sus derechos como romano, como ciudadano romano, sean respetados. Saber las leyes del lugar donde vivimos es nuestro deber y obligación como creyentes. Hay ciertos derechos que tenemos en este país por el simple hecho de ser seres humanos. No tener conocimiento de las leyes nos pueden traer grandes problemas, con los impuestos especialmente. Dios usa las leyes aquí para impedir que Pablo muera, que Pablo sea azotado. El tiempo de Pablo no había llegado todavía a su fin. Ahora, yo me imagino a Pablo, no creo que Pablo le diera mucha importancia a su ciudadanía romana cuando era niño. Probablemente ni siquiera pensaba en ella. No sé si alguna vez pensó en su corazón que algún día eso le salvaría la vida. No creo que haya pensado que llegaría un momento en que no lo azotarían y tendría que decirles: no me pueden azotar porque soy ciudadano romano. No pueden golpearme antes de mi juicio. Pero cuando pienso en esto, hecho de la ciudadanía romana, mi mente se dirige al hecho de una ciudadanía mayor que tenemos en nuestra vida. Somos ciudadanos de un reino más grande, el reino de Dios. Nuestra ciudadanía no la obtuvimos porque pagamos un precio por ella, sino porque alguien más pagó ese precio. No podríamos ganarnos ni una pizca del derecho de estar en el reino de Dios por nuestras obras, por nuestro dinero, por nuestro buen corazón que decimos tener. Jesucristo pagó el precio por ti y por mí. Jesús compró nuestra redención. Nos hemos convertido en ciudadanos de Dios y del cielo, el reino de los cielos, si hemos puesto nuestra fe en Cristo. Y este es un gran privilegio. Muchas personas aspiran a tener ciudadanía en Estados Unidos, en este país, y es un buen deseo. Pero hay una ciudadanía mucho mejor, de la cual este país, que no es de este país, y es un lugar donde jamás se violarán tus derechos o sufrirás injusticias como ciudadano, porque aún aquí hay injusticias. Efesios 2:19 dice: así pues, ustedes ya no son extranjeros ni extraños, sino que son ciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Ustedes son de la familia de Dios. Somos del pueblo de Dios. Así como Pablo quería que tanto los gentiles como los ciudadanos romanos disfrutaran de esta ciudadanía, mi deseo es que todos ustedes aquí puedan decir que su morada está en el cielo. Este país, Estados Unidos, algún día perderá su poder e influencia como cualquier otro imperio o potencia mundial en el pasado. Solo es cuestión de tiempo. Este país dejará de ser grande, pero hay un reino que nosotros proclamamos, al cual damos nuestra lealtad,
que jamás pasará. Y ese es el reino de Dios. Y yo te invito esta tarde a que si no tienes fe en Cristo, en Jesús, vengas a Cristo, rindas tu vida a su reino. Es un reino mejor, es un país mejor que este o cualquier otro en la humanidad. Y esa ciudadanía vale mucho más que esta. Y si ya eres cristiano, si ya eres creyente, pienso que si no estás sirviendo a Dios, estás como los israelitas en el desierto. Ellos pasaron 40 años vagando ahí. 40 años donde experimentaban las bendiciones de Dios. Les daba agua, les daba maná, les daba carne. Vieron los milagros que Dios hizo, cómo Dios los rescató de la esclavitud. Y aún así, seguían viviendo en desobediencia. Tal vez tú creíste en Dios. Has visto lo que Él ha hecho, su poderío en tu vida, en las vidas de otras personas. Pero al ver el mundo y a veces hasta ver la iglesia, ese amor, esa pasión que un día tenías por Dios, la has dejado que se apague. Yo quiero pedirte que pongas los ojos en Cristo. No los pongas en tu hermano, no los pongas en mí, porque desgraciadamente vamos a fallar. No es excusa para eso, voy a dar cuentas, todos vamos a dar cuentas, pero ponlas en Cristo Jesús. Él no te va a decepcionar. Tenemos un llamado muy grande, y ese es de dar testimonio de Cristo. De dar testimonio que cuando estamos pasando por problemas, que nuestra esperanza no está en mi estado legal en este país, que mi esperanza no está en mi cuenta de banco, que mi esperanza no está en mi salud, que mi esperanza no está en mi coche nuevo o viejo, sino que mi esperanza está en Cristo y solamente en Cristo, y que no importa lo que en esta vida me pase, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Hermanos, despertemos. Hemos sido llamados a ser luz. Sé que tenemos problemas, podemos hablar, pero animémonos unos a otros. Efesios 4 dice que Dios dio a diferentes líderes a la iglesia, no para que unos estén más adelante que otros, sino dice que hasta que todos lleguemos de un conocimiento de Dios. Conocer a Dios es maravilloso, pero muchas personas solamente conocen de Dios y no realmente lo conocen. Hermanos, mi oración es que ustedes lleguen a un conocimiento salvador de Jesucristo, y que ese celo evangelístico que un día tuvieron por Dios, porque las personas que todavía no lo conocen lo conocieran, que se ha avivado ese fuego que un día tuvieron, si es que se ha apagado. Esa es mi oración por ustedes. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por la vida de Pablo, Señor, por Cristo en la cruz, por la vida de Pablo, por la vida de Esteban, por la vida de William Tyndale, Señor, por la vida de muchas personas que contaron el precio, que fueron llamados de las tinieblas a la luz. Tal vez nosotros no vamos a ser así de grandes o conocidos como ellos, pero el llamado es el mismo, de venir delante de ti, someternos a tu reino, proclamar que eres el único Dios, conocerte y obedecerte también, Señor. Presentar nuestras vidas, nuestros cuerpos como sacrificios vivos delante de ti y ofrecer nuestra vida como ofrenda, Señor. Pero también de proclamar tu reino, de ser oidores, pero también hacedores. Señor, danos el valor, danos ese fuego, esa pasión que un día tuvimos y que tal vez dejamos que las decepciones de este mundo y aún tal vez en la iglesia nos apagaran ese fuego. Ayúdanos a poner nuestra mirada solamente en ti, nuestro Salvador. Y Padre, si hay alguien en este santuario que todavía no te conoce, Padre, yo pido que hablen de su corazón. Yo pido que él se rinda, él o ella se rinda ante ti y te proclame como Señor y Salvador, como Pablo lo hizo en ese camino a Damasco. Ayúdanos, Señor, nos ponemos delante de ti pidiendo tu gracia y tu misericordia en el nombre de Cristo Jesús. Amén.